creada la Pontificia Universidad de México, o de la Nueva España, mejor dicho, se celebró la primera cátedra de jurisprudencia en la Nueva España, ¿sí? Y entonces la Universidad Pontificia de la Nueva España es el antecedente de la Facultad de Derecho de la UNAM. Por eso se considera que la UNAM es la universidad más antigua de América Latina, ¿sí? Pues no se puede comparar, por ejemplo, con algunas universidades españolas, ¿sí? Sevilla o Alicante o la Complutense, etcétera. Son unas datan desde 1243, 1258, 1315, etcétera. Es decir, no siempre por el conocimiento las sociedades son inteligentes, ¿no? Pero ese es el antecedente del por qué el 12 de julio se conmemora y se festeja el Día del Abogado, por haberse realizado en la Nueva España esa primera clase de jurisprudencia en nuestro país, ¿sí? Buenas tardes. Disculpe, ¿me lo pueden hacer una bata? ¿Una bata? ¿Aquí? ¿Alguien que traiga bata? Son de derecho, ¿no? Gracias, perdón. Nada. Alguien trae una cacerola. Entonces, en ese contexto es importante establecer que pues la abogacía sigue teniendo un papel preponderante en nuestra sociedad. Ahora, es la sociedad la que determina las normas jurídicas, no es el Estado, no es el gobierno, es la sociedad. Y cuando una norma jurídica es ilegal, en sociedades maduras, en sociedades valientes, salen a las calles y se manifiestan en contra de esas leyes. ¿Sí? Estoy hablando de otros países, obviamente. Aquí se está aprobando una ley donde se van a meter, no hasta la cocina, hasta su cama, directamente por parte del Estado, punto. ¿Sí? Y no pasa nada. Van a establecer una curva biométrica y no pasa nada. Dígame, chico. No es que lo quiera contrariar, pero no es precisamente ese tipo de leyes las que llevaron a que Bukele tuviera tanto éxito en El Salvador. Pero El Salvador no es México. Allá también intervienen llamadas telefónicas sin orden judicial, allanan casas sin ningún... Pero El Salvador no es México y Bukele no es la señora que está en la presidencia. Hay una gran diferencia. O sea, pero ya no empezando por el periodo menstrual. Entonces, no tiene punto de comparación lo que dice. O sea, no quiero controvertirlo, pero no tiene punto de comparación. La presidenta ya tiene 60 años, ya no creo que sea su... Ya tiene 60 años la presidenta, ya no creo que tenga problemas. Ah, eso no lo sé. ¿A usted le consta? No sé. ¿Sí? Yo no sé. ¿Sí? Pero de que Bukele no tiene periodo menstrual, eso sí. Y eso para entender la naturaleza de las decisiones que son diferentes. ¿A qué me refiero? La verdad es que la señora ha sido una tremenda, terrible, gigantesca decepción para las mujeres de este país. Al final sigue sometida bajo el yugo machista de un hombre. Y ejemplos hay infinidad de ellos. Ya quien no los quiera ver ya es un problema de la persona. Pero ejemplos lo tenemos. ¿Por qué llegó un personaje desconocido a la presidencia de la Suprema Corte? Solamente lo saben en Palenque. Hugo Aguilar era un completo y absoluto desconocido en el ámbito de la justicia. Fue el operador jurídico de López para el Tren Maya en las comunidades indígenas y las engañó además. ¿Sí? Está relacionado con diferentes trámites que llevaron a una defraudación del erario público. No sé cómo lo vaya a justificar el sujeto este.
argumenta que no va a usar una toga, pero trae unos zapatos Salvatore Ferragamo de 15 a 20 mil pesos. Cualquier baba, yo sé. Sí, hay guaraches que valen eso. De esos les encantan a los abogados. ¿Cómo? De esos les encantan a los abogados. No, le aseguro que no. Yo no. Bueno, usted no. No. Yo conozco de los que sí. Se dan muy pocos porque no valen 5 pesos esas chanclas. Son recados. Bien. Entonces, pues es una serie de incongruencias y de inconsistencias, pero todos en lo absoluto. Y no me refiero a este gobierno, me refiero a todos. Todos fueron paridos por la misma rata. ¿Sí? El problema es que la sociedad mexicana lo seguimos tolerando a todos. ¿Sí? Pero bueno, entonces en ese contexto es por eso que es diferente la situación que tuviéramos. Yo le aseguro que en ese contexto, si las leyes que se están implementando tienen los resultados que está teniendo El Salvador, la gente no diría nada. Pero en realidad es para eso. No es para eso. Trae un ámbito fiscal en el fondo, trae un ámbito de control social, trae una situación de determinar en qué momento la sociedad y el pueblo sabio va a cambiar para que tomen otro tipo de medidas. Hoy el 25% de todo el presupuesto de más de 9,000 millones de pesos está destinado a regalar dinero en pensiones y ayudas. 25%, una cuarta parte de todo el presupuesto. No lo vamos a soportar. Económicamente no lo vamos a aguantar, y la gran pregunta es, cuando se le deje de regalar dinero al pueblo sabio, ¿qué va a pasar? Y por eso ya se militarizó el país, porque lo que ahora es elogio, al rato va a ser un gran aullido de dolor, y todos lo vamos a padecer. Lo que se dio con felicidad, ahora se va a sustituir por la fuerza. Ustedes lo van a ver. Ojalá me equivoque, ojalá. Pero no va a aguantar el sistema económico. No lo tenemos así diseñado. Entonces, pues sí, la legalidad debiera de ser el rector de nuestro sistema jurídico. Debería de ser. Pero en muchos ámbitos ya sabemos que no es así. El doctor Muerte fue nombrado representante de México ante la Organización Mundial de la Salud de Ginebra, el animal que dijo que el cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Ese es el nivel que tenemos en nuestro país. ¿Sí lo comprendemos? Más de 1 millón de muertos en el país por la pandemia. Sí. Pusieron en los certificados de defunción, en las actas de defunción, fallecimiento, neumonía atípica. Vámonos. Y los médicos dicen todas las neumonías son típicas porque están establecidas y identificadas. La única neumonía que era típica era el COVID. Punto. Más de 1 millón de gente. Pero está bien, la sociedad lo sigue permitiendo hasta donde nos encontramos. Otra vez voy con lo mismo. O sea, lo que más acaparó los noticieros este fin de semana fue la marcha esta que hicieron para expulsar gringos de la Roma y de la Condesa. Se le llama gentrificación. O sea, justo ese fenómeno surgió de la pandemia, ¿no? Porque con esto del home office, muchos gringos o europeos se vinieron a vivir para acá. Y pues obviamente el nivel de vida aquí se les hace más económico que en sus países de origen, ¿no? Y lo que están reclamando es que ya le lleguen, porque hay mucha gente que quisiera vivir en la Roma y en la Condesa y se tiene que ir a rentar a Tlalnepantla, o se tiene que ir a la periferia, o tiene que irse a Nesa. No. Pero eso es lo que más acaparó, eso y lo de ley racista. Pues eso quiere decir que estamos pésimos como sociedad si no entendemos cuáles son los verdaderos problemas de todo esto. Esos son los focos donde distraen a la gente y algunos caen, ¿sí me explico? O muchos. Pero la realidad, la parte delicada de todo lo que estamos viviendo, no esa es la parte importante, ¿sí? La parte de la gentrificación solamente se da en el ámbito económico, laboral, pero el problema no es ese, ¿sí me explicó? No, el problema es, por ejemplo, ¿qué pasó con los 2 homicidios de estos 2 servidores públicos del gobierno de Clara Brugada? Y que una nada más era la secretaria particular y el otro nada más era el coordinador de asesores.
¿Qué sucedió con ese caso? Ayer entrevistaron a un diputado, se indignó la bestia, que cómo era posible que lo cuestionaran su partido, si están haciendo hasta lo imposible. Entonces le pregunta el periodista, que es muy mesurado, honestamente, hubiera sido Jorge Ramos y se lo tragan 2 bocados al pobre diablo, pero este periodista es muy mesurado, es muy educado, muy respetuoso. Javier Solórzano siempre ha sido muy, muy respetuoso, hasta él se encanijó. Y hasta le dice, pues diputado, no tiene por qué enojarse, como sociedad queremos saber qué están haciendo a más de un mes del doble homicidio. La sociedad esperaba resultados inmediatos por las personas que fueron privadas de la vida, no fue cualquier persona, que si hubiera sido cualquier persona igualmente es lamentable, pero en este caso estamos hablando de 2 personas sumamente cercanas a la jefa de gobierno. ¿Qué pasó? No pudo responder la bestia, y no pudo porque fue un homicidio de Estado. Punto. Los 7 casquillos procesados pertenecen a una empresa mexicana que abastece de cartuchos al Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Punto. Ya. El arma que fue disparada tiene registro en la Sedena. Punto. Digo, más claro ni el agua. El personaje, el perpetrador, el famoso sicario, y la forma y la mecánica como se dieron los hechos fue planificado, pero desde muchísimo tiempo, 2-3 meses antes. ¿Sí me explicó? Y fue en pleno Tlalpan. Pudieron haberlos ejecutado saliendo de sus casas, etc. No. Alteraron videos, modificaron el lugar de los hechos, movieron el vehículo, abrieron el vehículo, sacaron objetos del vehículo. Una mochila con dinero, por cierto. ¿Cómo explicar todo ese sarta de porquerías? Pues más que el gobierno estuvo detrás de esto, punto. ¿Por qué? Porque estos 2 personajes eran el contacto del gobierno con los cárteles locales y con la gente delincuencial de la Ciudad de México, entre ellos el cártel inmobiliario, que no es solamente gente del PAN, están hasta el gorro metidos los Batres. ¿Con quién es más? La Unión Tepito. ¿Quién es más? El cartel de Jalisco. Esa es la realidad, o sea, esa es la realidad que estamos viviendo. Que no lo vemos o no lo queremos ver, ese es otro tema. Ah, pero los otros robaban más. Ah, sí, seguro. Ese es el lema de ahorita los hipócritas que están en el gobierno. ¿Sí me explicó? Pero se les olvida que ellos eran los mismos. Entonces, cuando hablamos de legalidad parece un discurso hueco ante todo esto que estamos viviendo. ¿Sí? Es más, muchas veces me pregunto, ¿por qué diablos estudié Derecho? A veces no encuentro la razón o el sentido para seguir en esto. ¿Por qué es tan abrumadora la cantidad de decepciones, de incongruencias, de inconsistencias? Escuchar a esta señora todas las mañanas diciendo babosadas, mentiras, igual que su antecesor. ¿Por qué no mejor se callan? Por lo menos los otros mejor se guardaban silencio. ¿Sí lo entendemos? Ya no hacían tan obvio lo evidente, pero no, lamentablemente no. Entonces es importante establecer que por lo menos hoy la legalidad debe de permanecer en la creación de la norma jurídica, por lo menos. ¿Sí me explicó? Y en ese contexto, oiga, ¿cree que eso pueda cambiar? Sí, puede llegar a cambiar. Cuando la norma jurídica deje de tener un sentido social, que ya empezó, esas leyes para intervenir comunicaciones, la modificación a la ley, la desaparición de contrapesos como los órganos constitucionales autónomos independientes, son golpes certeros hacia la democracia. Nuestra democracia estaba, no, ni siquiera en pañales, todavía tenía la placenta pegada, ¿sí? Y vienen y le amputan un brazo, y le amputan una pierna, y pareciera que la quieren abortar en pedazos. Esa es la realidad de nuestra democracia, ¿sí? Entonces, ahorita hay en redes sociales una crítica muy fuerte a nuestra escuela, y después me enteré por qué. Entonces resulta que el rector se va a pues establecer y en hacer lazos académicos. Pues muchos pensábamos, porque era un homenaje a Borja Mapelli, que si no saben quién es, pues búsquenlo. Él ha estado en los últimos
congresos de dogmática penal y teoría del delito. Es un catedrático español muy importante en España, también una referencia para México, pero la lógica era, pues, si es un homenaje para Borja Mapelli, pues hay que hacerlo en España. No sé a quién se le ocurrió ir a Cuba. Ah, caray. Y andan en Cuba. Entonces, ¿cómo le explico? Ya. Entonces, pues así las cosas. ¿Andan en la Universidad de La Habana? Comiendo tortas cubanas. Comprando pósters del Che Guevara. ¿Mande? Comprando pósters del Che Guevara. En una de esas lo traen hasta tatuado, ¿no? Pero bueno, así la situación. ¿Sí? Son cuestiones que académicamente no podemos entender. ¿Sí me explicó? Pero bueno, ni hablar, así se dan las situaciones. Entonces, la legalidad, ojo, tiene que formar parte de nuestra actividad, de nuestras funciones, facultades, si somos servidores públicos o no, como abogados, atender las reglas esenciales del procedimiento, el debido proceso, etcétera, etcétera. ¿Se lo explicó? Y respecto de lo del asunto de la Argentina, sí es delito. Sí es delito. ¿Se lo explicó? Los argentinos siempre se han sentido los europeos de América. Siempre, toda la vida. Decían, ¿cómo se suicida un argentino? Se trepa su ego y se avienta de ahí. ¿Sí? Y en ese contexto siempre se han conducido así. Uno de los ejemplos de mayor cinismo argentino a nivel mundial fue lo que hizo Diego Armando Maradona en el Mundial de México 86. Yo no sé a qué enfermo mental se le ocurrió decir que ese acto desleal, deshonesto, de meter un gol con la mano y todavía hacerlo pasar como válido, no sé a qué imbécil se le ocurrió decir que era la mano de Dios. Qué estupidez más grande. Y ensució para siempre el Mundial de México 86. Si alguien recuerda ese Mundial, es por ese acto de deslealtad y de deshonestidad. Así de simple. Ya ni qué decir de Maradona, cómo acabó, en qué condiciones, de una drogadicción empedernida, de una situación terrible, inclusive acusado hasta de narcotráfico. Pero no es el único, ya ve lo que pasó con el hijo de Chávez. ¿Sí? Y sigue la mata dando, por ahí traen ya la lista de los 49, yo creo que van a ser 50, pero bueno, en ese sentido, pues sigue la mata dando. Oye, sí, pero ya veo que lo están, según esto lo están acusando de torturador y ajustador de sicario, de sicario, así como, sí, como cualquier hijo de vecino. Pero no era cualquier hijo de vecino, porque fue el que pasó los filtros de la familia para casarse con la viuda de Edgar Guzmán. ¿Quién fue Edgar Guzmán? El hijo consentido del Chapo Guzmán. El que fue ejecutado por accidente por las fuerzas de seguridad en Mayo. ¿Se acuerdan que alguna vez lo platicamos? Fue cierto. Sí, fue una equivocación porque Edgar cambió de su sistema de seguridad, automóviles, radios, todo lo cambió y no le avisó al Mayo, quien se encargaba de la seguridad de todo el cártel, y estaban en pleito con todo lo que tenían con los Beltrán, que fueron traidores a Sinaloa. Y entonces, pues los confunden y matan a Edgar. En aquella ocasión se dio un evento que pocos lo refieren. Anabel Hernández creo que sí lo menciona. Cuando se da cuenta el Mayo de lo que había pasado, se lleva al Vicentillo, que ahorita ya está en Estados Unidos, se lo lleva a su hijo, porque tiene dos, el Vicentillo y el Mayito Flaco, que es el que sigue peleando ahorita. Y toma al Vicentillo y le dice, vámonos, acompáñame. Llegan con el Chapo, le dice, yo di la orden, yo fui, un error, fue un accidente, no sabíamos que era Edgar. Pero si en algo puedo resarcirte el daño, aquí está mi hijo. Y él dijo, no sabía. Sí. Y entonces aquel le contestó, solo porque tuviste la lealtad, la honestidad y la decencia de dar la cara, y porque eres capaz de sacrificar hasta tu propio hijo para lavar tu error, no lo mato.
y solo por ese gesto de lealtad vamos a seguir nuestra unión. Y así siguió. La esposa de este hijo se casa con Julio César Chávez Jr. ¿Qué iba a hacer? ¿Vender flores? No. Por favor, ya era adicto. Igual que el papá, por cierto. En una pelea de Julio César Chávez, O sea, si no fue contra, no me acuerdo si fue contra Nacho Camacho. Cuando salió Macho de los Arellano Fénix, no, uno, habían ahí se juntaban 1000 años de prisión entre toda la gente que estaba ahí. Estaban los Arellano, estaban los Beltrán, estaba el Mayo, Caro Quintero, el Chapo, estaba Amado Carrillo, estaba Nepomuceno Guerra, estaban todos. Y el único que logró juntarlos a todos sin que se mataran fue Julio César Chávez. pues es que todos eran de Culiacán. No, es que Chávez fue el boxeador más importante que tuvo México. Nos guste o no nos guste. Esa es la realidad. Cuando su hijo iba a llegar, ni siquiera a la suela de uno de sus zapatos. Jamás. Pero bueno, es otro. Entonces, por eso es importante la legalidad. ¿Entendieron? ¿Dudas? No. Bueno, ¿están pensando cómo festejar el sábado? Sí, Hasta perder el juicio. colegas, Hasta perder el juicio. jurisconsultos de CECICOP. Bueno, por lo menos no me contestó alguien mande. Ahora, ya entonces terminamos con este ámbito. Y les pedí investigar cuáles son los principios del juicio de amparo o de amparo. ¿Cierto? Bien, ¿cuáles son los principios del amparo? Están de forma enunciativa, mas no limitativa, tampoco están jerarquizados. Es decir, usted los puede mencionar y no necesariamente están en ese orden o es un orden de mayor o menor importancia. No, es así lo plantean algunos autores, tratadistas, etc. Habíamos quedado que íbamos a utilizar como libro de texto el manual para entender el juicio de amparo, ¿recuerda? Y les dije inclusive que estaba gratis en internet. Está escrito por la doctora Campuzano, no me refiero a doña Claudia Campuzano Caballero. Es una magistrada, ahora ex magistrada porque ya se retiró, y ella se dedicó a hacer este manual. Es muy práctico, tiene algunos detallitos, pero es muy bueno. Así se llamaba, ¿no? Para entender la paz. Nacho, vamos para la mitad del cuatrimestre y me preguntan si se lo dio desde la primera clase. No me digan eso. ¿Alguien lo bajó de casualidad? No todos, uno. Creo que nosotros lo tenemos. Híjole, eso de que creo ya. Es que lo estamos buscando. Ya vio. A ver, búsquenlo y bájenlo, por favor. Ya, en este instante. No el ahorita mexicano, porque en México cuando dice ahorita son 2, 3, 4 días, no semanas después. ¿Ya se va a hacer la guía para el examen? ¿Cómo? ¿Puede ser la guía para el examen? Claro, ya ve que yo les doy guía, Nachito. Por supuesto. Ahí. Sí, de ahí pues nada más sería el manual. Son 400 y fracción de páginas. Está bien caro, profe. No, si yo no le estoy pidiendo que lo compre, le estoy diciendo que lo baje. Está gratis en internet. No, maestro, tenemos el de generalidades de juicio de amparo. No. ¿Cómo se llama? Manual de... Es manual para entender el juicio de amparo. Eso. Si no tienes Erika, me pasas la liga, please. Si lo compra, vale 1000 pesos. Nuevamente. Dije si lo compra. Yo acabo de comprar ahorita el libro de teoría del delito,
pues nada más le clavo un sí. Ese es un librazo de derecho penal. Y vale lo mismo. ¿1000 pesos? Sí. Ahí no se hagan. Es el equivalente como 5 licuachelas. Más o menos. Sí, no se hagan. Digo, gomichelas o burbuchelas, no sé qué tanto le ponen a una cerveza. ¿Es en serio Yakult? ¿De veras? No, ya, eso sí, ya vaya al psicólogo. Yakult es aparte. ¿Mandé? Yakult es aparte. Digo, ya por sí, ponerle dulces era ya complicado. Pero en serio Yakult. Hola, Erika. ¿Ya lo ubicaron? Ya me lo mandó. No. Mándamela. Tiene una portada con una franja. Ya, ¿no? Como rojo. Es roja. Sí, ya lo tenemos. Sí. Pone el índice. Y es Adriana Campuzano Gallegos, la doctora, es maestra, ¿sí? Y incluye la reforma, en ese momento era la reforma que se había hecho a la ley de amparo, relacionada con el principio de definitividad, relacionada con la suspensión. ¿Se me explicó? Usando gallegos. Sí, y se llama Manual para entender el juicio de amparo, teórico práctico. ¿Sí? Esta era la séptima edición. Creo que ahorita va en la séptima, octava, novena o décima, no me acuerdo. ¿Sí? Ah, sí. Ya lo pusimos. Lean el supuesto sin conceder, que ya lo tengan, y ahí es en donde vamos a estar sacando los conceptos del juicio de amparo. Todos los conceptos que ya vimos son a nivel constitucional, están en los libros del doctor Eduardo Ferrer Macreco respecto del análisis de derechos humanos, derechos fundamentales, etc. ¿Sí? Pero ya lo que vamos a empezar a ver del juicio de amparo, les recomiendo que se apoye en este manual. Hay otros libros, está indudablemente el juicio de amparo del doctor Ignacio Bulbao Orihuela, está el juicio de amparo de quién más, de Carlos Arellano García. Son excelentes libros. Y como son conceptos generales los que vamos a ver, aunque ellos ya hayan fallecido y estos libros tengan más de 40 años vigentes, aún así no sirven, ¿sí? Pero el manual le va a ayudar definitivamente, ¿sí? Sí está digitalizado. A ver, otra vez, ¿no? Sí está digitalizado para eso. Sí, sí está. ¿De dónde crees que yo lo bajé? Sí, por supuesto. Nada más que debe de tener la suficiente paciencia de buscar, porque vienen varios rubros. Hay uno en donde solamente se baja el puro índice, pero hay otro en donde si usted sigue buscando va a aparecer el PDF completito, ¿sí? Algo así. Y si no me dice, y ya busco la manera de hacérselo llegar. Bueno, ahora, en esa circunstancia, ¿cuáles son los principios del amparo? De iniciativa o instancia de parte agraviada. A ver, vamos por partes. ¿Cómo? De iniciativa o instancia de parte agraviada. Ok, ese es uno, ¿qué otro? Ahorita los vamos a ir definiendo cada uno. De agravio personal. Agravio personal y directo, sí, sí. Principio de definitividad. Definitividad. Del acto reclamado. Sí, ese es considerado el primer principio, ¿sí? Principio de estricto derecho. Estricto derecho, ¿sí? ¿Alguien más? Sí. Principio de instancia de parte. A instancia de parte, también llamado instancia de parte agraviada, es correcto, ¿sí? Principio de relatividad. De relatividad de la sentencia, exactamente, ¿sí? ¿Alguien más? Sí. De prosecución judicial. Prosecución judicial. Este es muy importante, mucha gente no sabe a qué se refiere. ¿Se explicó? ¿Nos falta algo? Suplencia de la queja deficiente. Ese es el segundo más importante, ¿sí? Es el principio de la suplencia en la deficiencia de la queja. Y cuidado aquí, si usted es el abogado, si usted redacta la demanda de amparo, si usted representa a su cliente, aunque él firme y en la sentencia el juez de amparo establece
Los agravios planteados por la parte quejosa son notoriamente improcedentes, por lo que en suplencia de la deficiencia de la queja, este juzgador entra al estudio del posible acto reclamado para determinar si procede o no conceder la protección de la justicia de la Unión. ¿Qué significa? Que sus agravios ya los hicieron a un lado y los tiraron a la basura. Segundo, que el juzgador, supliendo su mal planteamiento, él lo va a estudiar de todas maneras. Y tercero, si gana, es decir, si le otorgan el amparo, no se le ocurra cobrar, porque no fue usted el que hizo el trabajo. ¿Se me explicó? Es decir, es el peor escenario para un abogado amparista, el que plantee el amparo, establezca los requisitos, señale los conceptos de violación y al final la autoridad de amparo diga son notoriamente improcedentes, inatendibles, incongruentes, y esta autoridad para la protección de derechos humanos en términos del artículo 1 constitucional y atendiendo a lo planteado por la ley de amparo, entra en suplencia de la deficiencia de la queja. ¡Pum! Ahí hizo a un lado al abogado y lo hizo pedazos además. Hay abogados que aunque no lo crean, cobran aún así. ¿Sí me explicó? Oiga, señor fulanito de tal, ganamos el amparo. Ay, licenciado, qué bueno. Y la sentencia, mire, aquí está. Pero nada más enfóquese en los puntos petitorios, donde dice, se concede el amparo de la justicia de la Unión al quejoso. Bueno, sí, está bien. Y nada más le da copias de eso el abogado. Pero los clientes ahora tratan de estudiar un poco más o saben leer y escribir más. Y entonces, con el número de expedientes, se meten a buscar su expediente a la página del Consejo de la Judicatura y entonces bajan el extracto de la sentencia. Y de repente el cliente ya tiene el extracto de la sentencia y le habla al abogado: oiga, abogado, me dice que le debo, ¿verdad? Sí, no me ha pagado el amparo. Oiga, ¿por qué la sentencia dice que los agravios y conceptos de violación del quejoso fueron inatendibles y que fueron notoriamente improcedentes? No se fijen en tonterías. Lo importante es que ganamos, sí, pero oiga, y eso de la suplencia, la deficiencia de la queja, porque leí que dice que derivados de la inatención e improcedencia de los conceptos de violación, el juzgador entra a estudiar de oficio el amparo. O sea que lo que hizo no sirvió. No, sí sirvió, pues para que el juez nos los desechara. ¿No entendemos? Y todavía el abogado cobra. Y un amparo, por muy barato, no es en menos de unos 20 o 30 mil pesos. ¿Ya explicó? Sin copias. Un amparo ya más delicado, un amparo de una situación o de un asunto que pueda trascender, no menos de 100, 120 mil, 150 mil pesos. Un solo amparo. Bien hecho. ¿Sí? Por eso muchos abogados son amparistas, pero pocos son eficaces y eficientes. No cualquiera es amparista, no cualquiera. ¿Sí me explicó? Bien, ahora vamos a empezar a conceptualizar estos principios. ¿A qué nos referimos con el principio de definitividad? ¿Sí? Mi pregunta: agotar todas las instancias previas al amparo. Agotar el principio de definitividad. O sea, después de la sentencia tienes que perder la apelación, bueno, sí, cuando queda firme la sentencia. Aquí últimamente se le ha dado lo de ser legislador, ya como que ya nada más se juntó allá con esa gente y hasta eso le pegaron. ¿Desde cuándo? No, antes, ¿qué cree que no era así? Ya venía así. No, ¿qué cree que no cae? No venía así. Pero sí, pues al principio de definitividad es agotar las instancias previas antes de llegar al amparo. Ok, pero ¿en qué caso? En el caso del amparo directo. Nada más. Sí, porque al indirecto no tienes que agotar el principio de definitividad. No, el principio de definitividad es solo para el amparo directo. Ahí está. ¿Qué es el amparo directo? Sí, lo dije. Ahí está.
Sí, Nachito. Una de 1000, Nachito. Y entonces, ¿qué significa? Que el principio de definitividad establece la obligatoriedad que tiene el quejoso en amparo directo a agotar todos los recursos jurídicos antes de tramitar el amparo directo. ¿Sí? Y puede agotar no solamente los recursos, sino los incidentes, efectivamente. ¿Sí? Y este principio de definitividad también se da a nivel internacional en el ámbito de la tramitación de la queja ante el Consejo, más bien ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, nosotros no podemos tramitar la queja ante la Comisión Interamericana si no agotamos el principio de definitividad en el país, a través de los organismos y las instituciones que tenemos. ¿Sí? No podemos ir a tocarle la puerta directamente a la Corte Interamericana, no podemos. Bien, ahora, este es el principio de definitividad. Oigan, ¿el amparo directo, indirecto opera? No. En el amparo indirecto se da la tramitación inmediatamente en los plazos señalados por la ley, una vez que se emite el acto de autoridad. ¿Se me explicó? Obviamente en este sentido tenemos dos plazos. ¿Sí? Estamos hablando de los 15 días que marca la ley de amparo en contra de cualquier acto de autoridad. ¿Sí? 30 días en caso de amparo contra una ley que se presume inconstitucional. Y hay un tercer plazo, pero opera para el amparo directo, que es 8 años en caso de materia penal. Son los 3 plazos que maneja la ley de amparo. Bien, entonces, El primer plazo de los 15 días es para qué. El primer plazo de los 15 días para qué es, profesor. ¿para qué es? Contra cualquier acto de autoridad. ¿Sí? Contra cualquier acto de autoridad. ¿Sí? Gracias. De nada, compañero. El segundo plazo de los 30 días es contra leyes que son consideradas inconstitucionales. ¿Sí? Y 8 años, aun y cuando sea sentencia definitiva, quede firme, causa estado, o sea cosa juzgada y sea ejecutoriada, se establece que son 8 años. Oiga, pero ¿en qué casos? Estrictamente la presunción de violación de derechos humanos, nada más. ¿Sí? No en el ámbito procesal, solo derechos humanos. ¿Sí? Bueno, ahora, ese es el principio de definitividad. Bien, vamos a ver el principio de estricto derecho. ¿Cuál es? O prosecución judicial. ¿Sí? Principio de estricto derecho. Es una de las reglas fundamentales que rige al juicio de amparo, por virtud de la cual el órgano jurisdiccional debe limitarse a analizar únicamente las cuestiones planteadas en los escritos que forman la litis, sin que puedan suplirse las deficiencias y omisiones en que incurran las partes, salvo los casos de excepciones señaladas en la ley de amparo. Este principio estricto de derecho se encuentra fundamentado en el artículo 107, fracción segunda, párrafo segundo y tercero de la norma suprema. De la Constitución, exactamente. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, por favor. Se refiere a un principio que rige la interpretación y aplicación de la ley, especialmente en el juicio de amparo y recursos relacionados. Este principio implica que el juez o tribunal debe limitarse a examinar la legalidad del acto impugnado, basándose exclusivamente en los argumentos presentados por la parte agraviada, sin suplir deficiencias ni analizar aspectos no planteados por ellas. Sí, efectivamente. Este principio de estricto derecho se contrapone al principio de suplencia de la deficiencia de la queja. O sea, están encontrados. ¿Sí? Porque mientras el de estricto derecho dice
el órgano jurisdiccional de amparo tiene que ajustarse y ceñirse a lo que determina la ley en la resolución del juicio de amparo, el principio de suplencia de la deficiencia de la queja dice que no, que puede suplir la deficiencia del quejoso y sustituir sus conceptos de violación. O sea, eso está controvirtiéndose. ¿Se explicó? Bien, entonces, ojo, ¿qué es el principio de prosecución judicial? Para no confundirlos con el debido derecho. Sí. Establece que todo el procedimiento debe desarrollarse y resolverse exclusivamente por autoridades jurisdiccionales, es decir, por jueces, tribunales, no por órganos administrativos. Desde su inicio hasta su resolución, todas las etapas deben seguir las formas y procedimientos establecidos por la ley, garantizando imparcialidad y legalidad. Su fundamento lo tiene en el artículo 107 de la Constitución y en el artículo 2 de la ley de paz. Efectivamente. ¿Cuál es la diferencia con del estricto derecho, el establecimiento del estricto derecho a la prosecución judicial? En estricto derecho, la norma jurídica, la propia Constitución, le determina al órgano jurisdiccional la obligación de aplicar la ley al caso concreto. ¿Sí? Y aquí hay algunas, obviamente, cuestiones que hay que ajustar respecto, obviamente, de la interpretación conforme al principio pro persona, etc. ¿Sí? Pero establece la aplicación irrestricta de la norma jurídica al caso concreto, en equidad y en igualdad de circunstancias para resolver el conflicto. Ese es el estricto derecho. O sea, es un concepto muy positivista, ¿sí? Diríamos que puede llegar hasta chocar estrictamente con los derechos humanos si no fuera porque ya están en nuestro sistema jurídico. Estricto derecho. La prosecución judicial establece la obligación que tienen las autoridades, que sí, solo sí, los juzgadores de amparo son los únicos que pueden resolver el juicio de amparo. Es decir, es una autoridad jurisdiccional, pero además no es cualquier autoridad jurisdiccional. Es una autoridad jurisdiccional facultada por la ley para resolver el juicio de amparo. Por eso se mencionó cuando Morelos planteó que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda de los actos arbitrarios del poderoso, de la autoridad. ¿Sí lo comprendemos? Y entonces ahí habla de un tribunal especial que lo escuche y lo defienda. Esos son los tribunales de amparo, los juzgadores de amparo. En nuestro sistema jurídico se dividen en juzgados de distrito en materia de amparo y tribunales colegiados de circuito en materia de amparo. ¿Sí? Son las dos únicas autoridades, además de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sí? Porque sabemos que hay juzgados de distrito en materia penal, civil, laboral, administrativa. Sí, son juzgados de trámite. Sí, es de todo sabido, y por supuesto de ustedes también, que un juicio ejecutivo mercantil usted lo puede llevar en la vía local y en la vía federal. Usted lo sabe. Puede presentar la demanda ejecutiva mercantil en los tribunales de la Ciudad de México o en los tribunales federales. ¿Por qué? Ya, en serio. Bien, ¿por qué? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del Código de Comercio? Y de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, que son federales, pero tienen la posibilidad, porque la propia ley le da la posibilidad de ejercer las acciones derivadas de ellas en el fuero común, en la Ciudad de México, en Yucatán, Sonora, Sinaloa, etc.
Pero si por necesidad o por confianza usted lo hace a nivel federal, no tiene impedimento para hacerlo. ¿Sí lo entendemos? Es un hecho. ¿Queda claro? Y a eso se refiere la prosecución judicial. La obligación que se tiene de que solamente los juzgadores de amparo puedan resolver o dirimir la controversia que nace de la demanda de amparo. ¿Sí? El estricto derecho obliga a las autoridades de amparo a aplicar lo que específicamente ordena la ley para el caso concreto. Esa es la diferencia. ¿Sí queda claro? ¿Dudas? Ahora, ¿qué otro principio tenemos? Llevamos 3. Principio de parte agraviada. ¿Quién es la parte agraviada? Pues sí, es el quejoso, ¿no? Por algo se está quejando. ¿Pero y quién es el quejoso? Ah, la parte agraviada. ¡Wow! Es el que promueve el juicio de amparo alegando sus derechos que han sido violados. Y entonces, ¿quién es? ¿Sí? El juicio de garantías no puede operarse precisamente para financiamiento necesario por el ejercicio de la presión constitucional del gobernado mediante el cual ataque el acto de autoridad. Ok, ¿y por qué? De parte agraviada. ¿Sí? Sí, me surgió una duda, profe. O sea, solo las personas físicas pueden promover el amparo. No, las las morales personas no. morales también. Sí. Sí, por supuesto. Pensemos, por ejemplo, en una sentencia, un juicio especial hipotecario, donde un banco es la parte actora y no le conceden la razón o se la conceden parcialmente, tramita el recurso de apelación correspondiente, le confirman la sentencia, el banco se va a presentar. Directo, por supuesto. Hay instituciones privadas que pueden tramitar y van a tramitar el juicio de amparo en cuanto esta ley de comunicaciones que fue modificada entre en vigor. Ahorita están esperando que entre en vigor. ¿Sí? Ya fue aprobada y no se necesitaba, obviamente, la aprobación de la Cámara de Senadores ni la autorización de la mayoría de los congresos. ¿Por qué? Porque no fue una reforma a la Constitución, fue una reforma a una ley secundaria. Y entonces no se requiere la autorización ni de la Cámara de Senadores ni de la mayoría de los congresos locales. ¿No? ¿Sí lo comprendemos? Bien, entonces, ¿cuál es la característica de la parte agraviada? El quejoso, ¿por qué es quejoso? Porque reclama la violación a sus derechos humanos o ¿Pero garantías. por qué lo reclama? Sí. Se violaron sus Porque garantías. considera que un acto de la autoridad viola sus derechos humanos. Porque la autoridad al emitir un acto jurídico dañó, afectó, menoscabó la esfera jurídica, los derechos del gobernado. Y entonces ese acto de autoridad que afecta, daña, menoscaba, pervierte, tergiversa esos derechos, esa esfera jurídica, es por eso que él es el quejoso. ¿Sí lo comprendemos? ¿Todos podemos llegar a ser quejosos de un acto de autoridad? Sí. Todos. ¿Sí lo comprendemos? Y entonces en ese contexto tenemos la facultad de presentar una demanda de amparo. Pues sí, todavía. Poco a poco han ido dañando, menoscabando, diezmando o destruyendo el juicio de amparo. Poco a poco lo han estado haciendo, pero todavía lo tenemos. Ahora, esa es la petición a instancia agraviada. El quejoso, la parte dañada en su esfera jurídica, la parte que sufrió y resintió los efectos del acto de autoridad en su persona, bienes, patrimonio, pues efectivamente. ¿Sí?
¿Qué otro principio tenemos? ¿Mandé? Ok, la suplencia, la deficiencia, la queja. ¿Qué significa? Creo que más o menos ya les hago claro. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Mandé? A ver, compañero. Pues el acto reclamado no está bien planteado y el juez puede subsanar esas deficiencias. No, no hablamos del acto reclamado. ¿Sí? Es una figura jurídica que permite al juez examinar cuestiones no planteadas por el quejoso sin considerar que ello podría favorecerlo corrigiendo errores o omisiones en sus argumentos. El juez podrá ir más allá de los argumentos presentados por el quejoso y analizar otros aspectos que proceden beneficiar su caso. Ok, más o menos. Sí. ¿En qué momento el quejoso, dentro de la demanda de amparo, argumenta? ¿Cuándo? Desde que empieza, ¿no? En el rubro, ¿no? Ahí va el otro. Yo en mi calidad de quejoso. No, dice quejoso, tal, luego ponemos autoridad responsable y ya ponemos la sala unitaria, la materia que se dé. Después el acto reclamado. Luego. Y luego ya se, ahora sí. Ahora Sí, pues, sí. ahora sí, ya no sé, ahora sí ya nos explayamos. Eso, así. ¿Y en dónde se explaya? Yo en mi En calidad los de hechos. En los hechos. ¿En serio? A ver, Nachito, ¿cómo dice que dice? Es que yo me acuerdo que una vez iba a mandar a dejar un amparo allá al Poder Judicial. Pero por lo que veo no lo leyó. De la bombilla, sí, porque pero pues eran 7 traslados, eran tapachos así. Pero siempre estaba así, yo en mi calidad de quejoso, tal. Y luego, No sé si No. no leía la primera parte. No, pues está duro la calor. Yo por medio de, ¿Usted por quién qué? por medio de este escrito, ya espero, por lo dispuesto en los artículos, primero, 14, 16, 17, y artículos 14, 16. Estos son los de chaleco, los que se tienen que poner. Los de chaleco, ándale. Los de manga larga. Esos no fallan, ¿eh? Los de manga larga, no, los de chaleco. Chaleco corto. Digo, pues ese léxico jurídico, no, hombre. Con eso va a ganar. Así van a ver. Pregunta a Carlos, aquí a Ahí le va a decir. experto. Ahora sí, señor juez, me voy a descoser. Es cierto el acto reclamado. ¿Cómo? Sí, que va a decir que así sí es cierto el acto reclamado. Ah. Pero a ver, ¿en dónde el quejoso va a argumentar? Va a argumentar en una figura jurídica llamada conceptos de violación. En cada concepto de violación es el equivalente al agravio. Si bien es cierto, hay un capítulo de hechos, solamente es de manera introductoria, es de manera de antecedente, pero nada más. El concepto de violación es lo que en un recurso de apelación sería el agravio personal y directo, que es otro principio, ¿cierto? Y entonces ahí el quejoso, la persona quejosa,
va a argumentar efectivamente. ¿Qué va a argumentar? ¿Mandé? El acto de violencia, el acto atentatorio de derechos humanos, el acto de autoridad. Sí. ¿Sí lo vamos comprendiendo? Y es ahí donde se desarrollan sistemas de argumentación, que vamos a ver si nos da tiempo de entenderlos. ¿De quién? Pues dependerá de qué tipo de sistema de argumentación necesite o a qué autor estudie. Robert Alexi, Neil McCormick, Stefan Tolmin, Ronald Dworkin, García Amado, Manuel Atienza. ¿Quién? ¿Sí lo entendemos? Pero no puede usted dejar de argumentar. Eso es un hecho. Por eso es muy preocupante que en la carrera no hayan tenido la materia de argumentación jurídica. ¿Y cualquiera de estos autores? El que entienda. Más bien, en México el que más se utiliza y ni siquiera se da cuenta los abogados es Robert Alexi. ¿Sí? Pero lo veremos más adelante cuando veamos el tema del concepto de violación. El más complicado de ellos, hay dos autores muy complicados, Ronald Dworkin y Neil McCormick. Son muy complicados porque incorporan no solamente el ámbito de los principios, nosotros les llamamos derechos humanos, sino el ámbito subjetivo o metafísico de la moral y los principios en estricto sentido para una ética. Entonces nosotros no podemos hacer eso porque nuestro sistema es positivista, y entonces, atendiendo a Kelsen, es imposible que la norma jurídica de nosotros esté impregnada por elementos subjetivos de valoración, emociones, sentimientos, creencias. No, nuestro sistema jurídico no. Oye, pero entonces Ronald Dworkin y Neil McCormick, pues ellos se basan en un sistema consuetudinario anglosajón, pero se le toma en consideración por el sistema de argumentación que utilizan, que sí puede ser de nuestro beneficio. ¿Sí? El que más se usa es el de Robert Alexi, pero bueno, eso lo veremos en su momento. ¿Sí? Ahora, en esta circunstancia, ¿cuál es el principio de agravio personal y directo? Sí, compañero. Regla fundamental del juicio constitucional que legitima a la persona físico-moral, que estima que se han afectado sus derechos por haber sido violado durante presuntamente alguno de sus derechos humanos o por violarse de distribución de competencia entre la Federación y los estados para ejercitar la acción de amparo por sí misma, por su representante o defensor. Este principio se encuentra fundamentado en el artículo 103 y 107, fracción primera de la Constitución Federal. Sí, tiene una excepción por ahí escondida. ¿Qué más? Sí, por favor. Delimita quién puede promover el amparo y bajo qué condiciones, asegurando que solo quienes han sido realmente afectados por un acto de autoridad puedan acudir a esta vía de protección constitucional. Solo puede promover el juicio de amparo quien sufre una afectación real, concreta y actual en su esfera jurídica como consecuencia de un acto de autoridad. En la ley de amparo es el artículo 5 y 7 y 6. Sí, efectivamente. ¿Qué significa? Que solamente la persona física o moral que resintió el acto de autoridad y que dañó sus bienes jurídicamente tutelados es quien puede promover la demanda de amparo, y va directamente relacionada con los efectos de la sentencia. ¿Qué significa? En la actualidad se modificó la ley de amparo en 2022 y entonces se estableció que las sentencias emitidas en el juicio de amparo solamente beneficiarán a la persona que tramitó el juicio de amparo. No importa si el derecho fuera colectivo, solamente la persona que tramitó el amparo
es a la que la sentencia le va a beneficiar. Repito, no importa que el derecho que protegieron fuera colectivo, abarcar a más personas. O sea, sí, porque antes sí se podían promover amparos colectivos, ¿no? Hasta apenas hace poco tiempo. Con 200 quejosos ahí. O más. Ejemplo, la protección de la propiedad social. 200 ejidatarios tramitaron la demanda de amparo en contra del decreto expropiatorio para Santa Lucía. Fue una demanda colectiva. La perdieron los ejidatarios, pues porque no pudieron acreditar la legal propiedad o la legítima propiedad en términos del artículo 27 constitucional. Ya lo habíamos comentado, ¿no? ¿Quién es la legítima propietaria de tierras y aguas? La nación, ¿cierto? Y la nación le confiere la propiedad a los particulares, y en ese acto de conferir tiene que estar fundado y motivado y debe de ser tangible y palpable, es decir, un acto de derecho positivo debe de existir, y eso se da solamente a través del otorgamiento de la propiedad en escritura pública, en reconocimiento por organismos de regularización de propiedad, o desde que nace el acto jurídico a través del otorgamiento de la casa o del bien, a través de instituciones como el Infonavit o el Fobiste, por ejemplo. Y platicábamos con el caso de que usted tenga su escritura, pero en su escritura no hay un otorgamiento del Estado al primer propietario, esa propiedad está afectada de nulo derecho. No existe. ¿Sí lo comprendemos? Y eso fue lo que le pasó a los 200 ejidatarios de Santa Lucía. No pudieron acreditar que se les confirió por parte del Estado la legítima propiedad. Sí tenían obviamente ahí establecido que era un ejido, estaba el presidente, el comisariado ejidal, y habían documentos que acreditaban la existencia del ejido, pero nunca pudieron exhibir el decreto o el acuerdo con el cual el gobierno les entregaba en propiedad esa cantidad de tierras para ser ejido. Nunca pudieron encontrar ese documento. Sí, sí. ¿Esos papeles deben de estar firmados por el presidente que está actualmente, no? Dependerá. Puede ser por el presidente o una secretaría de Estado o el organismo que está regularizando, como la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra, conocida como CORET. ¿Sí? Entonces, si es por ellos otorgado y conferido el certificado, el escrito, el documento, sí, tiene validez. Pero ¿qué sucedería si ese certificado lo firma y lo extiende el secretario de Salud? ¿Tendrá algún valor? No, porque el secretario de Salud no tiene funciones y facultades reconocer o conferir la propiedad de nada. ¿Sí lo entendemos? Entonces, en ese contexto, por eso es importante establecer que regresó la fórmula Estrada. ¿Qué era la fórmula Estrada? La sentencia solamente le va a otorgar beneficios a quien tramita el amparo y no tiene efectos colectivos. ¿Sí? Tenemos dos, la fórmula Estrada y la ley Otero o la fórmula Otero. Exactamente. Bien. ¿Alguna duda? Ok. ¿Qué otro principio tenemos? De relatividad. De relatividad de la sentencia. ¿Qué es el principio de relatividad de la sentencia? Consiste en que por regla general una sentencia de amparo únicamente beneficiará al quejoso que promovió el juicio, sin extenderse a terceros ni generar efectos generales. Ahí está. ¿Se explicó?
elimina el principio de efectos generales de la sentencia y lo constriñe estrictamente a quien tramita la demanda de amparo. ¿Sí lo comprendemos? Oiga, pero ese derecho, al haber sido violentado en mi contra, también le violentó a una gran parte de la población. No importa. Profe, ¿cómo dijo? ¿Elimina el principio de efectos generales? De la De sentencia. la sentencia. ¿Sí? Y solo beneficia Al quejoso que tramita la demanda de amparo. Te voy a poner un ejemplo. En cuanto se publique esta ley donde se establece la intervención de comunicaciones, etcétera, en cuanto se publique, van a empezar a tramitarse demandas de amparo. ¿Sí? Pero esas sentencias, si se ganan, solamente van a beneficiar a las personas que tramitaron la demanda de amparo. Oiga, pero es un derecho colectivo. Ya no. Gracias a la destrucción que están haciendo de la juicio de amparo, solamente algunas personas vamos a poder ampararnos y a tener ese beneficio. ¿Sí lo entendemos? ¿Qué le parece? Antes decían algunos, pues me voy a esperar a que se amparen algunos para que esa resolución me beneficie. Y sí, tiene un derecho colectivo. Hoy, nada más al no. quejoso. Hoy, usted puede tramitar la demanda de amparo. Pero si usted gana esa demanda de amparo, solo le beneficia a usted, no a su familia, no a su papá, no a su mamá, no a su cónyuge, no, a usted nada más. Oiga, pero entonces a ellos, para que les surta efectos, tienen que tramitar su propia demanda de amparo. Y ahora, en lugar de tramitar una demanda, se van a tener que tramitar como 4, 5 o 6 dependiendo de las personas que integran la familia, para que tengan todos la misma protección. ¿Sí lo entendemos? La fórmula Otero. ¿Sí? Bien, ¿qué otro principio tenemos? ¿Mandé? No nos falta ninguno. A ver, vuélvanos a mencionar. Definitividad. Estricto derecho. Estricto derecho. Parte agraviada. Parte agraviada. Personal y derecho. Suplencia. Relatividad de la sentencia. Suplencia de De la deficiencia de la queja. Prosecución judicial. Y la personal y directo. El agravio personal y directo. Ese es el que nos falta. Ya. Pues entonces están todos. ¿Sí? ¿Dudas? Oiga, ¿tengo que cumplir con todos los principios para tramitar la demanda de amparo? Sí. ¿Me explicó? Es decir, sí, en tanto sea requisito sine qua non para el tipo de amparo. Por ejemplo, el directo. ¿Sí? El principio de definitividad, indudablemente. ¿Sí? Y todos los demás son parte de, eso sí, sin lugar a dudas. Bien, ahora, ¿les dejé algo más? ¿Qué más? Los sujetos procesales. Todo un tema. A ver, y aquí ponga mucha atención. Hay un sujeto procesal que como causa dolor de muelas. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuáles son los sujetos procesales en el juicio de amparo? ¿Sí, compañera? El quejoso es el que promueve el juicio de amparo, alegando que sus derechos han sido violados por un acto de autoridad. Ok, el quejoso.
ejerce un derecho, ¿cierto? A ver, compañera. La autoridad responsable. No, pero estamos con el quejoso. Sí. Ya, luego quieren terminar rápido. Espérenme. ¿Qué característica va a tener el quejoso? Sí. Puede ser afectado directamente por el acto o puede tener un interés en su ejecución. ¿Directo o indirectamente? Sí. Por ejemplo, un caso de un daño indirecto, ¿cuál sería? Directo, el acto viene en mi contra, orden de aprehensión. Ahí no hay tema. ¿Sí? Indirectamente. Un pagaré. No, que tiene todo el pagaré. Usted habla hasta la sentencia, ¿sí? Pero es directo, va en contra de usted. Indirectamente, ¿Una extinción de dominio? no, pues es directo, va contra su propiedad. Indirectamente es cuando se promulga y se publica una ley. ¿Sí me explicó? De momento no le está causando daño o agravio directo a usted, pero en algún momento va a pasar, en algún momento va a suceder, pero de primera mano no. ¿Sí lo comprendemos? Entonces, en ese contexto es importante establecer efectivamente que el quejoso va a ejercer un derecho subjetivo. O sea, subjetivo. Que solo la daña a él. Sí, pero él cree que le está violentando un derecho. Él lo cree. ¿Sí lo comprendemos? Ejemplo, ¿se acuerdan del caso que planteábamos respecto del derecho subjetivo cuando explicamos qué era el derecho subjetivo? Y cuando platicábamos que decíamos era la facultad que la norma jurídica le otorga, le confiere o le da a todas las personas físicas y morales para materializar o exigir el cumplimiento de un derecho, para obligar a una persona a cumplir con su obligación o para todas las personas que estemos obligadas a cumplir la ley, ¿cierto? Y que establecíamos que era voluntario, que si no lo hacemos nosotros pagaremos las consecuencias, pero es voluntario, es nuestro sistema de creencias, ¿sí? Libre albedrío le llaman. Bueno, en este caso es lo mismo, es el derecho subjetivo del quejoso porque el quejoso sabrá si ejerce o no el derecho, pero además el quejoso, él cree que el acto de autoridad le causa daño, él cree, igual y no es cierto. Ejemplo, en el caso de Juanito Pérez López, fue despedido al llegar a su fuente de trabajo, ¿sí? Le indican que ya no puede ingresar y que Recursos Humanos se comunicará con él a efecto de entregarle sus efectos personales y para que le entreguen su finiquito. Se va al juicio laboral por despido injustificado, lo pierde porque resulta que a Juanito Pérez lo despidieron porque una semana antes llegó 4 días ebrio a la empresa y le levantaron las actas administrativas correspondientes. Algo le conoce, compañero, ¿sí? A ver, va a decir que la cara no es de balde, no es de orquis. Bueno, cada quien, déjelo que haga cruda, aunque sea. Y entonces Juanito Pérez es despedido. Él todavía tenía dudas si era por eso o que a lo mejor fue el 5.º día que no llegó ebrio, pero se puso ebrio en la empresa, ¿recuerdan? Bueno, entonces él todavía demandó. Este es un Juanito Pérez impertinente, cínico, porque demanda y pierde el juicio laboral. Y entonces, ¿qué hace? Presenta demanda de amparo. Él cree en su peregrina idea Que lo va a ganar. que le están violentando un derecho humano, que es injusto, discriminatorio el haberlo corrido. No importa que haya estado ebrio 4 días o el 5.º se puso ebrio, no. El patrón tenía que tolerar eso, dígame, Nachito. Es que viéndolo por el lado de los derechos humanos. ¿En serio? ¿De cuál bebe? Espérame.
Es que se supone que el alcoholismo sí está considerado como una enfermedad. Mientras En no la tenga Organización certificado Mundial de la Salud, sí se podrían parar. Claro que no. Que lo están discriminando por tener una enfermedad llamada alcoholismo. Claro que no, porque en ese caso, Nachito, nos podríamos ir que un homicida serial diga: estoy enfermo y tengo la necesidad de matar, mándenme al psiquiátrico. Claro que no. Por supuesto que no, Nachito. Bueno, inténtelo, a ver cómo le va. Sí, esto ya fue resuelto por la propia Suprema Corte. ¿Se me explicó? Imagínense, estaríamos en un estado sin derecho si aceptáramos ese tipo de conceptos. ¿Por qué? Porque lo mismo puede argumentar un homicida, lo mismo puede argumentar un violador. Es que tengo la necesidad imperiosa de violar con permiso. ¿Sí me explicó? Entonces hay que poner en el Código Penal, así como existe el robo de, se me fue su nombre, de famélico, tiene que haber violación de famélico. ¿Por qué no? ¿Cuál es el robo de famélico? Al que por una única ocasión y por extrema necesidad o urgencia para alimentarse, robe para poder subsistir. Pues entonces si hay un robo de famélico, ¿por qué no una violación de famélico? Estoy enfermo, entiéndanme. ¿Sí? Que no, Nachita, ¿cómo creen? ¿Sí? En ese contexto, aun y cuando pueden existir enfermedades, no son justificaciones para incumplir la ley. No, definitivamente no. No son una causa ni eximente ni atenuante de la responsabilidad jurídica para la consecuencia legal del incumplimiento de la ley. ¿No? ¿Sí lo comprendemos? Entonces, en el fondo entiendo cuál es su posición, entiendo cuál es el planteamiento. ¿Sí me explicó? Pero en ese contexto se tendrían, para intentar plantearlo así, se necesitarían diferentes elementos, ¿sí? Pero aún así tener una constancia médica, aún así estableciendo una serie de exámenes médicos, etcétera, la respuesta del juzgador sería: pues hubiera sido más fácil, declárese incapaz o declárese como una persona con discapacidad. ¿Sí lo comprendemos? Y entonces se le dé el trato de persona discapacitada, y entonces usted le ocultó la información al empleador porque estaba enfermo y nunca lo declaró, aplicando el mismo principio, pero en estricto derecho no tiene punto de defensa. ¿Sí me explicó? Porque también existen en ese contexto diferentes personas enfermas o con diferentes padecimientos, y no por eso se pueden descuidar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, le pongo un ejemplo, con una persona diabética? No llegó a su trabajo, faltó más de 3 veces consecutivamente al trabajo, le dio un coma diabético, estuvo internado. ¿Es válida el establecer la causa, motivo, razón por la que se ausentó del trabajo? Sí, siempre y cuando tenga la incapacidad médica correspondiente. Fui al doctor, sí, olvídenlo. No le van a justificar en estricto sentido, porque la Ley Federal del Trabajo y la Ley Orgánica del Instituto Mexicano del Seguro Social o del ISSSTE establecen cómo es que se pueden justificar las inasistencias por causa de enfermedad, y tiene que ser a través de justificaciones médicos de la dependencia, no pueden ser de otro tipo de médicos o de hospitales, ¿no? Es discutible, estoy de acuerdo, pero al día de hoy se establece que esa es la forma para poder acreditar una inasistencia sin que se le aplique el reglamento de ponerle falta. ¿Sí lo vamos comprendiendo? Ahora, en esa misma tesitura debemos de entender precisamente la naturaleza del juicio de amparo, va enfocada a la protección de derechos humanos
derechos fundamentales, derechos constitucionales y garantías constitucionales diversas o diferentes. ¿Sí? Bien, el quejoso es el sujeto del amparo, exactamente. Ejerce un derecho subjetivo porque él considera que le fueron violentados sus derechos humanos fundamentales o, en su caso, constitucionales o garantías constitucionales. ¿Qué otro sujeto procesal tenemos? ¿Sí? Sí, completo. La autoridad responsable es la autoridad que emitió el acto que se reclama como violatorio de derechos. Esta autoridad está obligada a comparecer a juicio y rendir un informe sobre el acto reclamado. Sí. Sí, por favor. En nuestro sistema jurídico, como es sabido, las autoridades se identifican con los servidores públicos o funcionarios del Estado de los tres ámbitos de los poderes de la Unión: ejecutivo, legislativo y judicial, así como la de distintos niveles de gobierno. Igualmente son autoridades otros entes públicos como organismos centralizados, paraestatales y autónomos. Se ha de seguir un concepto amplio de la autoridad para la materia de amparo, entendido como tal cualquiera competencia de su naturaleza formal, directa, ordenadora, ejecutoria, o trata de ejecutar el acto que se crea modificando o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omite el acto que de realizarse se crea, modificaría o se extinguiría de dichas situaciones jurídicas. Ok, bien, fíjense bien, hasta aquí lo vamos a dejar. Nos estamos quedando en la autoridad. Ya definimos qué es autoridad. ¿Qué es autoridad? ¿O quién es autoridad? Esto lo vimos cuando vimos el control difuso de constitucionalidad y el control de convencionalidad. ¿Quién es autoridad? ¿Los servidores públicos? ¿Perdón? ¿Servidores públicos? No. Los funcionarios. No, los órganos. Los órganos jurisdiccionales. Ok. No, aparte. Órganos. Y fue una modificación que se hizo derivado de la incorporación de la reforma a los derechos humanos del viernes 10 de junio de 2011. ¿Sí? Entonces, ¿tienes autoridad allá atrás, compañera? Que se elaboran, chicos, todavía no me voy. Entonces, y lo vimos, vaya que lo vimos. Se establece que autoridad es toda estructura o institución que pertenece al Estado con la facultad de emitir actos jurídicos sustentados, fundamentados y motivados por la ley, pero que a través de ellos pueden afectarse nuestros derechos, nuestra esfera jurídica. Esa es autoridad. Y entonces, en ese ámbito, hay múltiples autoridades, por supuesto. ¿De qué estamos hablando? Que entonces la autoridad, siendo una estructura del Estado, tiene funciones y facultades conferidas, otorgadas, dadas por la ley, a través de las cuales debe de fundar y motivar sus actos jurídicos. Pero esos actos jurídicos pueden dañar nuestros derechos. Esa es autoridad. ¿Sí lo comprendemos? Y entonces, en este sentido, tenemos dos tipos de autoridad responsable. ¿Sí? Ordenadora y ejecutora. Entonces me van a investigar qué es la autoridad ordenadora y qué es la autoridad ejecutora. Por favor. ¿Qué es la autoridad ordenadora y qué es la autoridad ejecutora? ¿Sí? Adicionalmente, me van a investigar las diferentes funciones del Ministerio Público. Las diferentes funciones del Ministerio Público, porque el Ministerio Público va a tener un papel dentro del juicio de amparo. ¿Sí? Me va a investigar también qué son los conceptos de violación, qué son los conceptos de violación y cómo se estructuran los conceptos de violación.
qué son los conceptos de violación y cómo se estructuran los conceptos de violación. ¿Sí? Dentro de los sujetos procesales, recuerde usted, está la autoridad, y ya por eso vamos a ver que la autoridad responsable y cómo se divide. Vamos a ver, investígueme por favor, qué es el informe previo y qué es el informe justificado. Informe previo, informe justificado. Y me parece que les había yo dejado investigar el interés jurídico y el interés legítimo. ¿Sí? ¿No? Ok, entonces ese ya no lo dejamos. ¿Cierto? Sí. Bien. Nos vemos la semana entrante. Gracias. ¿Qué le dicen?